Quiero que juntos podamos ir hacia la palabra de Dios. Primero Samuel capítulo 16, versículo 13. El título del mensaje es el que está aquí atrás en la pantalla. Del campo al gobierno, unción plena. ¿Qué quiere el Señor darnos a nosotros? ¿Pasó algo, chico? ¿Qué nos quiere dar a nosotros? ¿Qué nos entregó Dios a nosotros? Unción plena. Yo quiero que vos entiendas en estas tres imágenes que vos ven detrás de pantalla, de ver justamente desde dónde Dios nos ha sacado. Y esto tiene que ver también con esto que venimos ministrando, esta serie de predicaciones sobre la vida de David como un anticipo de lo que Jesús iba a hacer en el mundo. Por eso David comenzó como un pastor de ovejas. Hubo un día, hubo una situación que la vamos a ver hoy que cambió todo en su propia vida y él pudo acceder y pudo ir en el momento y caminando en el proceso correcto hacia el gobierno, hacia el reinado. Por eso del campo al gobierno necesitamos unción plena. Yo creo y entiendo que usted y yo ya hemos sido de alguna manera ungidos y si no estamos ungidos, hoy es el día que Dios te puede ungir. Amén. Hoy es el día que Dios puede hacer algo en tu vida y entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Del campo al trono, del anonimato al propósito, del aceite, de la santa unción al cumplimiento eterno. Dice en primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Dice así: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Fíjese qué interesante esta situación. Creo que hemos hablado posiblemente en mensajes anteriores, pero quiero repasar esta cuestión. David había sido prácticamente sentenciado a una vida de olvido detrás de unas pocas ovejas allí en el monte, en lo más lejos de su casa que podía estar. ¿Por qué? Porque no era suficiente para ser parte de una familia de guerreros. La familia de Isaí de Belén era una familia de hombres de ejército, pero David no calificaba. Era una familia que tenía cierta relevancia en Belén porque eran importantes en su ciudad. Pero esa importancia, ahí en esa importancia David no cabía. Pero ¿sabe algo? Muchas veces, y esto se vuelve a cumplir una y otra vez, Dios no elige a lo que el mundo cree que es importante. Dios no elige lo que nosotros muchas veces observando y mirando podemos elegir. Dios elige el corazón. Dios está mirando corazones y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Por eso, no importa cuán bien te podés sentir, no importa cuán útil te podés sentir hoy, Dios está trabajando y Él necesita trabajar en tu corazón, porque Él mira corazones. Por eso, la unción es una marca invisible, pero está compuesta de un destino eterno. Es una marca que comienza a obrar dentro de nosotros. Para que la unción pueda llenarnos, la unción pueda caer sobre nosotros, se tiene que dar esta condición. Ante toda cosa guarda su corazón. La unción se debe derramar sobre corazones, no sobre talentos, no sobre formaciones, no sobre lo que vos pensás que tiene que ser, sino lo que Dios está pensando, lo que Dios quiere hacer. Dios sigue observando, Dios sigue mirando el corazón. ¿Y cómo Dios lo elige? Dios lo elige de manera soberana. David no fue elegido por su apariencia, todo lo contrario, su apariencia era la apariencia de un niño olvidado. Su apariencia era de un niño que olía mal porque estaba entre medio de las ovejas. Nadie había notado que era medio colorado y tenía ojos claros. La familia no le interesaba eso. No, esa apariencia después se comienza a observar, nadie la notaba. Pero Dios estaba mirando algo mucho más allá de esa apariencia. Él estaba mirando su corazón. Por eso, cuando
comienzan a pasar los hermanos de David frente al profeta Samuel. Samuel comienza a observar y él se empieza a deslumbrar con lo que veían sus ojos. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se acuerda esa parte? Dios no mira lo que mira el hombre. Samuel, vos vas a ungir al que yo te diga. Vos vas a ungir al que yo te diga, porque ustedes ven lo que está delante de sus ojos, pero Dios, ¿qué sigue mirando? El corazón. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, lo reafirma de esta manera tan fuerte y tan contundente. Dios llama lo débil, Dios llama lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte. David era el menor, era el olvidado, pero Dios lo tenía en cuenta. Entonces, deja de pelear frente a lo que vos te sentís, frente a lo que los demás pueden hacerte sentir, y comenzá a mirar a Dios, porque hay unos ojos allá arriba que te están mirando y te están observando. Deja de herirte por lo que los demás pueden decir, deja de herirte por lo que los demás pueden pensar, y comenzá a alegrarte porque Dios en los cielos quiere formar tu vida, quiere hacer algo especial contigo. Por eso es tremendo, porque lo primero que David observa frente a ese profeta era un instrumento raro, que era un cuerno. Así como está en la imagen, ese cuerno estaba lleno de aceite. Ya se había ungido un rey. Samuel, el profeta, ya había ungido a otro rey llamado, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Saúl. Pero no lo había ungido con un cuerno de aceite, sino con una redoma de aceite. Pero frente a David estaba Samuel con un cuerno de aceite. ¿Por qué? Porque el cuerno representa autoridad, representa fuerza y también representa plenitud espiritual. La unción que Dios nos quiere entregar en este tiempo está llena de autoridad, está llena de fuerza, está llena de todo aquello que necesitas para lograr lo que parece imposible para los hombres. Para Dios sí es posible. Y Dios obrando en ti a través de esa unción. La unción no fue una gota. La unción no fue una cucharita que uno toca la yema del dedo y coloca en la frente, como a veces estamos acostumbrados a hacer. La unción fue completa. Fue un cuerno absolutamente lleno. Porque cuando Dios unge, te quiere ungir con todo. No un poco. La unción de Dios es plena. Es plena sobre tu vida. ¿Y por qué tenían que ungirlo? ¿Por qué tenían que derramar un cuerno de aceite sobre la persona a la cual iban a ungir? Porque eso estaba en la ley, eso estaba en lo que Dios le había entregado a Moisés en Éxodo capítulo 30, versículo 30. En la ley de Moisés, el aceite significaba consagración y santificación. Dios le dice a Moisés: ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Fíjense qué interesante esto. Y quiero después empezar a hacer un paralelismo con Jesús. Porque Jesús también fue ungido. También fue ungido. Pero en un momento Jesús se transformó en unción. Él fue ungido, pero Él se transformó en unción. Él era el ungido, pero Él se transformó en unción. Porque en medio del monte de los olivos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? Dice que empezó a orar. Y orando, empezó a llorar. Y sus lágrimas, ¿qué eran? Gotas de sangre. ¿Dónde estaba? En el monte de los olivos. ¿Qué había en el monte de los olivos? ¿Qué había en el monte de los olivos? Olivo. ¿Y qué se hacía con el olivo? ¿Qué hacía el aceite? ¿Qué había debajo de esos árboles donde Jesús estaba orando? Las piedras donde se partía ese fruto para obtener ese aceite. ¿Jesús qué hizo? Fue una oliva más que se partió en esa roca.
Por eso de sus ojos salió sangre. El ungido se estaba transformando en unción. Y esa unción está sobre ti, está sobre mí. Y algo tremendo que ocurrió después de esa marca invisible. ¿Qué pasó? Dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, vino sobre David. Y esto no es simplemente un gesto simbólico. Esto fue una transmisión espiritual, una transferencia espiritual. Algo aconteció en lo más profundo de la vida de ese joven. Por eso Jesús le pasó exactamente lo mismo. Cuando Jesús se fue a bautizar, ¿usted recuerda ese momento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que descendió, ¿sí?, una paloma, simbolizando el Espíritu Santo como paloma, vino sobre Jesús. Y cuando Jesús salió del agua, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu. Por eso el Espíritu, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. Por eso David fue la antesala de Jesús. David fue el anticipo. David fue la primicia de lo que iba a ser después el primogénito. David fue tipología de Cristo. Por eso es tan interesante que nosotros veamos, porque fue una persona como nosotros, atravesando situaciones difíciles, como nosotros. Y quiero hacer ese paralelismo entre David y Jesús. Dos ungidos, dos caminos de obediencia. Porque siempre la unción va a anteceder al ministerio. Va a anteceder a lo que Dios va a mostrarle a la gente a través de ti. Fíjate, esto es tremendo porque tiene cosas muy parecidas. Los dos fueron ungidos de alguna manera, no había tanto público cuando ellos fueron ungidos. David en medio de sus hermanos y Jesús en el Jordán. ¿Cuánto había? ¿Cuánta gente había? No era tanto los que estaban en el desierto ahí con Juan el Bautista, pero todos los pocos que estaban ahí pudieron observar esta manifestación. Fíjate qué tremendo. La unción de alguna manera validó la identidad de David. La unción validó la identidad. Recuerden que David estaba despreciado por su familia y él fue ungido en medio de ¿qué? De su familia. Los que lo despreciaban tenían que observar que él era hijo de esa casa. Su identidad fue validada ese mismo momento. Ahora, cuando Jesús está en el río Jordán y el Espíritu Santo viene como paloma, ¿qué se escuchó en los cielos? ¿La voz de quién? De su Padre, validando la identidad. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo y es amado, en el cual tengo complacencia. La unción va a validar nuestra identidad para que nosotros entendamos, usted y yo, que somos hijos del mismo Padre. ¿Cuántas veces andamos peleando mal, por ahí llorando por los rincones, porque no nos reconocen como deberíamos, o debería, según usted? ¿Cuántas veces estamos llorando por cierto reconocimiento, cuando tenemos el reconocimiento del cielo sobre nosotros? ¿Qué más reconocimiento necesitas? David, después que fue ungido, ¿fue directamente al trono? David, después que fue ungido, ¿se fue directamente a tomar lugar y posesión del trono que se le había asignado? No, ¿a dónde fue? ¿Dónde fue? Volvió al lugar donde él estaba. Volvió al campo a cuidar las ovejas. Pero ya no era un simple pastor, ahora un pastor ungido. Ahí tenés. Jesús, después que aconteció eso, ¿fue el comienzo de su ministerio? No, ¿a dónde se fue? Al desierto.
Porque la fusión antecede a ese ministerio visible. Porque Dios necesita trabajar en lo secreto con nosotros. Dios necesita tu corazón. Dios necesita trabajar en lo más íntimo de tu ser. Tanto David, más allá que fue validado su identidad, mi pregunta a usted, a David, ahí sí los hermanos creyeron en él, ahí sí los hermanos lo aceptaron. Fue de vuelta despreciado por sus hermanos. ¿Y qué decían de Jesús después que vino al desierto y caminaba por Nazaret? ¿Qué le decían? ¿Se acuerdan? Cuando caminaba por donde iba, haciendo milagros, ¿qué decía? Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo de él, carpintero? Pero ¿no escucharon que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo? Pero la gente seguía despreciándolo, diciéndole, este es el hijo del carpintero. Por eso Juan capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice? A los suyos vino. Los suyos no le recibieron. Ahora me encanta algo, tanto en la vida de David como en la de Jesús. Hay algo que ellos no dejaron porque la unción te lleva a entender y a comprender algo tremendo. Lo importante que es servir a otros, lo importante que es el servicio. David siguió sirviendo y Jesús también. Dice que David calmaba el espíritu de Saúl tocando la arpa. Y David y Jesús, dice que en un momento no tenía que comenzar su ministerio y vino su madre a decirle a Jesús, nos quedamos sin lo más importante en la vida. No sé. Nos quedamos sin pino. ¿Y qué le dijo Jesús para la madre? Mujer, no molestes. Todavía no ha llegado mi hora, mi tiempo. Pero fíjate que Jesús, ¿qué hizo? Le dijo eso y no hizo nada. ¿Por qué? Porque había algo que no podía detenerse y era el servicio. No importa qué ministerio tan grande puedas tener. Lo más importante es que sigas sirviendo a otro. No me importa el tamaño de tu unción. A mí, lo que quiero ver es que sigas sirviendo en humildad delante de Dios. Porque la unción se consolida en el servicio. Estás ungido. Dios te ha ungido. ¿Y ahora qué hacemos? Señor, me ungiste. Sé que me diste ese ministerio. Sé que me vas a llevar, lo digo de manera exagerada, como profeta a las naciones. ¡Wow! Sé que me vas a llevar como un apóstol a tantos lugares, tantos escenarios, tantos estadios, tantos lugares para predicar. Pero muchas veces hay una tensión que comienza a notarse en nuestra vida. Y es justamente cuando tenemos esa tensión de que Dios ya lo quiere hacer, pero que todavía no. ¿Estás preparado? ¿Estás? ¿Cómo se dice? Motivado, estás, pero Dios dice, para. Todavía no, hay una tensión. Señor, vos me diste esta unción. Yo sé, reconozco que me diste esta unción, pero Dios dice, espera un poquitito. David fue ungido, pero no se le entregó el trono. David sabía que tenía un llamado, pero ese llamado él no lo podía imponer. Jesús, ¿era el rey o no era el rey? Pero él tenía que pasar ese proceso por esta tierra. Él tenía que ir a la cruz para acceder al trono. Varias veces a Jesús se le ha preguntado, Jesús, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y Jesús dijo, como en Juan capítulo 7, versículo 6, todavía no ha llegado mi tiempo. Hermanos, la espera forma nuestro carácter.
Dios necesita entre la unción y el trono, entre que nos unge y nos lleva al lugar de nuestro destino profético. Dios necesita trabajar en tu carácter, porque así como estás, yo no lo quiero decir, así como estás, todavía falta. Todavía falta. ¡Qué tremendo! Por eso Dios te vuelve a meter en el campo. Dios te lleva a ese campo de ovejas, a ese campo de batalla, a ese campo de responsabilidades, a ese campo donde vos tenés que moldear tu carácter. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, mire, yo creo que lo he dicho varias veces, pero a mí, no sé porque soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol, pero ¿cuántas veces hemos visto, más que nada en nuestros barrios de nuestra querida ciudad de Rosario, chicos que juegan tan bien al fútbol, usted los ve gambetear a uno a otro, usted dice, yo a este lo compro, se lo compro a los padres, no sé, porque va a llegar a primera, lo vamos a vender al exterior, va a salir una fortuna porque lo que juega, el talento, lo tiene innato, la pelota no se le despega del pie. Usted dice, esta persona está ungida para el fútbol. Y no hay duda de que está ungida para el fútbol. Pero ¿saben qué falla el 90% de esos niños y de esos adolescentes? Que cuando comienzan a crecer con la pelota en los pies, aunque la unción fluye, el problema de ellos siempre es el carácter. Y terminan fracasando por su carácter. Lo mismo nos pasa a nosotros. Gente llena de talento, gente llena de una unción impresionante, habilidades para hacer tantas cosas. ¿Dónde fallan? En el carácter. Creen que ya, por lo que Dios le ha dado, ya no es necesario, no es indispensable seguir sirviendo a Dios en las cosas que antes se hacían. Ah, mira vos. Yo pienso en David. Imagínate David cuando volvió todo lleno de aceite en medio de las ovejas. Yo creo que las ovejas lo chuparon todo, seguro. Pues esto con aceite encima. Y David, para esto me ungieron, para volver con la oveja. Sí, Dios tiene que seguir formando tu carácter. Dios trabaja en tu corazón. Dios sabe que tu corazón es lo que Él necesita para levantar a un hombre y una mujer de propósito. Pero Él tiene que trabajar en tu carácter. Y para muestra, lo teníamos a Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Por qué fracasa el reino de Saúl? Adivine. Por el carácter. Por el carácter. El gran problema que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nuestro carácter nos juega siempre una mala pasada. Porque cuanto menos lo esperamos, sale de orgullo. Cuanto menos lo esperamos, sale y se manifiesta aquello que Dios no quiere que se manifieste, sino que muera en Él. David esperó en silencio. Por eso, Salmo 40, ¿qué dice? Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Mirá si sabía David de la paciencia. Por eso, hermanos, la unción y el servicio, esto es tremendo. La unción y el servicio, la grandeza a los pies. Por eso acá hay 3 imágenes interesantes. Primero vemos el arpa. Fíjese, David ministraba al rey que lo perseguía. El rey mismo que lo quería matar, él le servía. ¿Sabe cómo necesitamos nosotros servir a gente que nos quiere matar? Necesitamos servir a aquellos que nos desprecian. Porque si servimos a los que nos quieren, ¿qué tiene eso de diferente? ¿Qué dijo Jesús? ¿Vas a amar a los que te aman? ¿Eso dijo Jesús? ¿A quién ibas a amar? A los enemigos, no. Sí, David lo hizo. David tocaba el arpa, cantaba. ¿Sabes lo que significa a veces tocar un instrumento? Los chicos que están acá, el día que tenés un mal día para tocar un instrumento, y es difícil, porque el instrumento es como que vos tenés que poner todo de sí. Imagínate, David tenía que estar tocando el arpa, la guitarra, y cuidándose para todos lados de que este loco le tira una lanza cada rato.
Y él la tenía que esquivar. Él no andaba llorando por los rincones, él seguía sirviendo. ¿Por qué? Porque su carácter iba a ser moldeado, porque la unción que Dios había entregado lo llevaba a seguir sirviendo con mayor excelencia, aún a aquellos que no lo querían. La humildad, la unción se manifiesta en humildad, no es un título, es la disposición del corazón. Esto es tremendo. ¿Por qué perdemos esa humildad de estar en los lugares de donde nacimos, de donde salimos? Nunca despreciemos a las ovejas, nunca despreciemos el campo. Nunca despreciemos de donde Dios nos ha sacado. Volvamos a entender que Dios nos quiere humildes, sirviendo delante de la gente siempre. Y Jesús, qué tremendo esto. Jesús tomó la cruz. Jesús lavó los pies de quien lo traicionaría. ¿Vos te imaginás Jesús diciéndole ese, Dios, papá, tengo que lavarle los pies a este que me va a entregar? Sí. ¿Por qué? Porque es así. Porque hay que demostrarle a este mundo que no importa lo que hagan de nosotros, lo importante es que Dios está observándome cada día y todo lo que yo hago delante de la gente lo hago para Dios. Todo lo que vos haces todos los días en el campo de la responsabilidad no lo estás haciendo solo por la gente que te rodea, vos lo estás haciendo para Dios. Por eso, saquemos todo rencor. Comencemos a servir a Dios. Comencemos a demostrar esa grandeza en el servicio y en la humildad. Por eso, la unción se va a manifestar siempre en la humildad. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Al humilde dice que Dios lo mira de cerca. Dios está con el humilde. Pero el altivo, ¿cómo Dios lo mira? De lejos. Si hay algo que aleja a Dios es la altivez. Podés ser un ungido con un Dios lejano. O podés ser un ungido con un Dios cercano. Por eso Jesús dijo algo tremendo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiero ir cerrando con esto y darte 4 consejos. ¿Alguien quiere 4 consejos? ¿Nadie lo quiere? ¿Cuántos ungidos hay acá hoy? Poquito. ¿Cuántos ungidos hay acá? Quiero darle con sus cuales ungidos. 4 consejos. Mira qué tremendo. La unción no te eleva de inmediato, te va a separar para un proceso. Esto es fundamental. Cuando venga la unción sobre ti, cuando vos empieces a observar que hay algo que comienza a trabajar en tu vida, hermano, hermana, no te pongas mal, Dios te va a separar. Parece como en un momento hay un vacío. No, es el proceso que Dios ha preparado muchas veces para trabajar en soledad o para trabajar en medio de una crisis como lo hemos visto en prédicas anteriores. Segundo, la unción te marcará incluso cuando otros no lo vean. Generalmente los que están alrededor no lo van a ver. Pero vos tenés que cuidar eso que Dios te ha dado. Alrededor te van a despreciar, te van a traicionar, te van a querer muchas veces despreciar constantemente para trabajar en eso. Mira, esto es tremendo, pero la gente trata de despreciarte para que vos sacar lo peor de tu vida. Pero vos es ahí donde vos tenés que guardar tu corazón. Guardá tu corazón, guardá tu corazón. Porque ahí está depositada esa unción. La unción no reemplaza el carácter, sino que lo necesita. No creas que porque Dios te ha ungido, ay, Dios va a hacer todo conmigo. Algo tenés que poner vos. Cambia. No, pero pastor, yo así como soy, no sabes las cosas que he conseguido. Te aplaudo, pero cambia. Porque lo que Dios quiere hacer es mucho mejor. Dios quiere llevarse la gloria y para eso te necesita diferente, te necesita transformado. ¿Qué cosa? No demuestres nada a nadie. Ahora me van a ver, ahora me van a conocer. Ya te conocemos, ya te vimos. No busques impresionar. Serví a Dios en humildad.
serví a Dios en humildad. Por eso, hermano, yo quiero en este día extender esto, ¿no? Jesús se paró en medio de la gente y dijo, tomó el rollo del profeta Isaías y dijo, la unción, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Fíjate qué tremendo. El servicio tiene que ver con esto. Por eso, usted y yo hemos sido ungidos, no para ahora, no para esta instancia de la vida. Usted y yo hemos sido ungidos para la eternidad. David fue ungido entre ovejas, pero Jesús fue ungido para ser el cordero. No desprecia a las ovejas. Todo comienza con oveja y termina con un cordero. David fue llamado del redil, pero Jesús fue llamado del cielo. Dios sigue llamando a sus hijos. Dios hoy te está llamando. David esperó el trono, esperó su trono, pero Jesús recibió su cruz. Y Jesús nos dio esta lección y dijo, aquel que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Deje de querer buscar su propia justicia. Niéguese a sí mismo. Déjenme que yo soy el juez justo. Tome su cruz, su responsabilidad, cada día y síganme. Síganme, porque la unción que está en usted va a obrar para las próximas generaciones. Por eso, en este día, yo quiero invitarte a que entiendas esto. Porque Jesús, cuando termina esta situación, Jesús cuando resucita, cuando accede al lugar donde tenía que ir a buscar a todos y al mismo David también, a buscarlo allá en las profundidades de la tierra para llevarlos al lugar correcto. Jesús volvió a la tierra. Jesús se mostró a sus discípulos con su cuerpo glorificado. Y él fue a buscar a uno, entre muchos, a uno. ¿Se acuerdan a quién fue a buscar que se volvió a pescar? ¿Se acuerdan de aquel que lo había negado 3 veces? Y Jesús lo fue a buscar. ¿Sabe por qué lo fue a buscar Jesús? No lo fue a buscar por su unción. No lo fue a buscar por la unción que había derramado. Imagínense qué pedazo de unción Dios había derramado sobre Pedro. ¿Qué le dijo? A ti te daré las llaves. Deben ser de los más ungidos que había en ese momento. Pero Jesús no lo fue a buscar por la unción. Jesús lo fue a buscar por su corazón. Y le habló directamente al corazón. Jesús nunca le habló a Pedro diciéndole, Pedro, fíjate la responsabilidad que te di. Fíjate que vos vas a tener las llaves del reino. ¿A vos te parece que estés acá? ¿A vos te parece que te hayas venido aquí? ¿A vos te parece que me hayas negado 3 veces? Pedro, ¿qué te está pasando? Pedro, ¿no aprendiste de mí en estos 3 años y medio? Pedro, ¿qué pasa? ¿Usted cree que Jesús le habló de esa manera? Nosotros les hemos hablado de esa manera, Pedro. No. ¿Jesús le habló? ¿Qué le preguntó a Pedro? Pedro, ¿y además? ¿Cuántas veces le preguntó? Varias veces. Él no me amas. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Y qué dijo Jesús? Lo mandó al redil. Lo mandó al campo. Porque todavía el carácter de Pedro tenía que ser formado. ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Imagínense. Y la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Sabe que yo te amo? Bueno, vamos al campo. Necesito que apaciente mis corderos. Y la tercera vez, Pedro fulminante. Pedro, ¿realmente me amas? Él se largó a los gritos pelados. Lo vos lo sabes todo. Sí, claro que te amo. Apacentá mi grey, apacentá mis ovejas. Quiero hacer algo tremendo contigo. Quiero hacer algo fuerte contigo. Dios hoy te está preguntando, y Él no te está hablando por la unción que portás. Él te está hablando del corazón. ¿Lo amás? ¿Lo amás? ¿Estás dispuesto a servirle? No, yo a eso no vuelvo.
No, aquel lugar tampoco. No, aquel servicio menos. No, me llenaron hasta acá. No los aguanto más, pastor. Mire, yo como pastor le puedo decir, bueno, haz lo que querés. No nos vamos a enojar, no nos vamos a ser enemigos, vamos a seguir siendo amigos. Yo no te voy a decir lo que tengas que hacer. Yo lo único que quiero que hagas es lo que Dios quiere que hagas. Entonces la pregunta hoy es la misma pregunta que Jesús hizo a Pedro. ¿Me amas? Yo deposité unción en ti. Te ungí en medio de tus hermanos. Te puse en el lugar, te saqué de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Eras el menos capacitado, eras el menos hábil, pero yo te formé, yo te estoy haciendo, yo te estoy desarrollando en algo tremendo, pero no me interesa todo eso. A mí me interesa si vos me amás. Si hay amor, hay una oportunidad más. Yo quiero que en este día nosotros podamos entender. Esa unción por la eternidad funciona cuando un corazón está sano, cuando un corazón se vuelve a Cristo una vez más. Ponete de pie. Quiero orar por tu vida.